Cordial saludo, mi nombre es Sergio Mendoza y a continuación les voy a hablar un poco sobre una historia interesante que se llama El hombre de negocios, escrita por Edgar Allan Poe. Antes de iniciar con la historia, quiero hablar un poco sobre quién fue este escritor estadounidense. Según su biografía escrita por Víctor Moreno, dice que él quedó huérfano desde muy pequeño, tanto de padre como de madre. Su padre se llamaba David, o David en inglés, y Elizabeth. Y luego es criado por un hombre llamado John Allan, de quien decide él tomar este nombre como complemento, ¿no? Inicialmente llamaba Edgar, luego Edgar Allan Poe. El hombre tuvo, pues aparte de ser un escritor brillante, que tuvo una gran cantidad de obras, pues también tuvo una serie de conflictos personales, entre ellos su adicción al alcohol, del cual intentó salir varias veces, pero no fue capaz. También tuvo algunas tragedias en su vida, como la desaprobación de su padre adoptivo y también el fallecimiento de su esposa. Bueno, ahora sí vamos a centrarnos un poco en la historia que compete, que es la del hombre de negocios. Este hombre de negocios, según lo describe, según se cuenta aquí en la historia, es un hombre fascinado con el método. Y según él di cuenta, porque es como una autobiografía, entonces él cuenta que fue que de niño su niñera le dio un golpe en la cabeza porque pues era muy como que muy travieso y eso sentó como las bases de esa disciplina que él supuestamente dice tener en toda su vida. Al inicio de la historia no cuenta el nombre, solo empieza hablando que es un hombre de negocios, que es de hombre de negocios, y ya por allá es que se dice que su nombre es Peter Profit. Entonces este hombre, eh, él dice que él desprecia todo eso relacionado con las profesiones tradicionales, esa gente a los que él llama sabios. No le gusta la gente que se dedica simplemente a un empleo el resto de su vida y no. Él le gusta tareas o trabajos en los que pueda implementar su supuesto método. Y por ahí a los 14 años se va de la casa porque su mamá le quiere montar un almacén, imagínense, porque le va a montar un almacén, un negocio, no, que eso no le gusta. Entonces empieza una serie de oficios como anunciador callejero, en el que se ponen unos trajes bien elegantes de una sastrería y los luce para que la gente vea cómo se ven y luego llama a los clientes y los lleva a la sastrería y vende los trajes, pero ahí terminan en problemas con los dueños por unas ideas supuestamente que eran de él y pues él quería que le pagaran más, entonces se termina de pelear. Luego se busca un trabajo al que llama mal de ojos, en el que al frente de edificaciones así bien lujosas, bien bonitas, construye cosas horribles y pide plata pues para desarmarlo, ¿no? Él compra el lotecito y ahí construye algo bien feo y como los dueños del edificio, eso les quita como prestigio, entonces gana plata allí. Luego consigue otro trabajo que se llama asalto y agresión, en el que empieza a provocar a algunos hombres, hace que estos se enojen con él, le empieza a coquetear a la mujer de uno de ellos, y cuando lo golpea, entonces los demanda, pero esas demandas tampoco es que le dejen mucho y prácticamente pierde. Luego se busca otro trabajo como barrendero de aceras, pero el trabajo en sí, lo que él hace, es que se busca un charco, y entonces cuando alguien va a pasar, le tiene que dar dinero para que él no lo salpique del charco de barro y lo ensucie. Entonces, ese es su siguiente trabajo. El siguiente trabajo que consigue es de salpicadora de perro, lo mismo, busca un perro que le ensucie los zapatos a la gente para luego cobrarle por limpiarlos. Luego se busca otro trabajo de organillero donde pues toca ese instrumento pero feo y la gente le paga para que deje de tocarlo. Y finalmente incursiona en el negocio de, de colas de gatos, donde aprovechando una ley del gobierno les, les aplica un aceite a la cola de los gatos para que les crezca y vende esas colas de gatos. Entonces, este hombre, a través de toda su historia, se, se obsesiona con eso del método, ¿no? No busca un trabajo regular, no busca un trabajo cotidiano, al contrario, desprecia a las personas que piensan de esa manera y lo que hace es que siempre quiere generar supuestas ideas y perfeccionar su método de negocio. A él no le intenta tanto el dinero, ni siquiera gana mucho.
De hecho, prácticamente pierde. Solamente lo que le interesa es demostrar que su método funciona, funciona bien, aunque sea una idea absurda, pero a esas ideas absurdas, a esos trabajos, les pone unos nombres todos elegantes como para darles estatus. Algunos aspectos relevantes de esta historia son cuando la niñera le da el golpe, él siempre como que tiene ese suceso en su mente. De hecho, la menciona varias veces en la historia, que nunca va a olvidar tenerla en cuenta en su testamento. Bueno, aquí vamos a hacer un contraste entre el protagonista de esta historia y el autor que es Edgar Allan Poe. Algunos aspectos en los que coinciden, ¿no? El tipo de vida que lleva. Él tiene una vida así como toda desordenada, nunca tiene un trabajo formal. Edgar Allan Poe, aunque fue un escritor, aunque tiene cierto grado de prestigio, también digamos que tuvo una vida algo desordenada porque toda la vida pasó con ese problema de la adicción al alcohol. Y de hecho, según cuenta en la biografía, su padre en 1827 por decirlo así, le deja de pagar sus estudios porque pues pasa tomando y lo obliga a trabajar. Como a los 2 años se reconcilian, le busca un trabajo en una academia militar, pero ahí lo echan porque no cumple con sus deberes. Su padre adoptivo se decepciona de él pues lo desprecia el resto de su vida. Entonces ahí vemos como un contraste en el tipo o una similitud en el tipo de vida que lleva, pero obviamente hay muchas diferencias también. Una de ellas es que pues el autor es un hombre sentimental, marcado por la tragedia, con un profundo sentimiento en su obra, mientras que el protagonista, Peter, Peter es un hombre que todo es frío, es calculador, su método es un poco cuestionable, pero él trata de justificarlo. Cuando leemos esta historia nos damos cuenta de la importancia de la lectura crítica. ¿Por qué? Porque cuando uno lee y comprende esa historia logra sacar algunos aspectos relevantes. Uno de ellos, conocer la intención del autor. ¿Qué quiere transmitirme? ¿Contar una historia o quiere convencerme de algo? Y cuando yo analizo esa intencionalidad, entonces puedo tomar decisiones propias. También porque me sirve para reconocer las ideas y la parte simbólica, ¿no? No solamente leer la historia, sino reconocer ese mensaje implícito que está ahí, por decirlo así, oculto. Pero para esto es muy importante la capacidad de análisis. No simplemente es leer la historia, sino que yo tengo que tener la capacidad de cuestionar esa historia que estoy leyendo. Y eso es importante en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida.